Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver la ecuación ordinaria de la hipérbola con centro en el origen. En el video anterior vimos cómo si manipulamos un punto P cualquiera que corresponde a la hipérbola, si calculamos también su distancia que existe entre ese punto P y el foco, y luego de ese punto P al otro foco y calculamos ambas medidas y las restamos, lo que obtenemos es una medida que es constante. Lo único que no alcanzamos a definir es que esa constante siempre va a corresponder con la distancia que existe entre un vértice y el otro. Este es el ejemplo que tomamos en el video anterior, así que como puedes darte cuenta, si nosotros determinamos la medida del punto P al foco y luego del punto P al otro foco, obtenemos estas dos cantidades. Al momento de restar 6.85 menos 2.85 corresponde la medida a 4. Ese valor de 4, sin importar dónde lo coloquemos, siempre se va a repetir. 8 menos 4 también va a ser 4. Y esa constante que nos estamos encontrando en todo momento siempre va a corresponder a la distancia que hay entre un vértice y el otro vértice, debido a que dos cuadros y otros dos cuadros siempre va a haber 4. Una vez aclarado entonces esa parte, vamos a comenzar con el análisis para determinar esta fórmula. Lo primero que vamos a definir es que la distancia que existe entre el punto P y luego entre el foco primo, si lo restamos contra la medida del mismo punto P ahora al foco normal, eso nos va a entregar entonces una constante. Ahora, esa constante siempre va a corresponder a la longitud que hay entre el vértice y el otro vértice. Como del centro al vértice vale A, del centro al otro vértice también vale A, entonces esta constante la podemos cambiar por 2 veces el valor de A, es decir, el segmento transversal. También vamos a tener en cuenta que esa constante es un valor absoluto debido a que solo nos interesa saber cuál es el valor de esa constante. Aquí, como podemos observar, la coordenada del foco la vamos a encontrar en 0 de altura y una distancia c que nos tenemos que mover desde el origen hasta el foco. Aquí la podemos observar, 0,c. Y también tenemos la distancia del otro foco que es menos c,0, es decir, desde aquí hacia atrás, menos c, y 0 porque no tiene altura. Entonces etiquetamos a nuestras cantidades para poder determinar cuál es la distancia que existe entre un segmento y otro. Por lo tanto, haremos nuestro cambio en la fórmula de cálculo de distancia, que como bien recordaremos nos ocupa x2 menos x1 más y2 menos y1 y los elevamos al cuadrado. Por lo tanto, la primera distancia vamos a utilizar estos dos cálculos, así que el valor de x2 en este caso corresponde únicamente a la variable x, menos de nuestra fórmula x1 corresponde a la cantidad de c y se eleva al cuadrado. Mientras que para el segundo elemento tenemos el valor de y2, que en este caso corresponde a y, menos de nuestra fórmula, y y1 corresponde a la cantidad de 0 y elevamos al cuadrado. Para la siguiente distancia, aquí recuerden que no importa el orden, puse primero la de f con p y luego la de p con f', eso no importa debido a que es un valor absoluto. Para el segundo cálculo, lo único que tenemos que hacer es cambiar la etiqueta para la segunda cantidad y volver a repetir. Tenemos entonces que el valor de x2 sigue siendo x, menos de nuestra fórmula, x1 corresponde a menos c, por lo que menos de la fórmula y menos de nuestra cantidad, colocamos entonces más c. Para el segundo elemento tenemos entonces y2 que corresponde a y vamos a quitar el primer elemento que es y1 que vale en este caso 0 unidades. Entonces ya tenemos sustituida nuestra diferencia de distancias que corresponde a una constante 2a. El siguiente paso que vamos a realizar es de mucho análisis porque vamos a determinar que como ambas cantidades tienen raíz cuadrada, no podemos simplemente retirar esta expresión así como se encuentra. Quitaremos entonces la primera raíz, pero la segunda no la vamos a poder retirar debido a que esta va a estar a la izquierda y esta va a estar a la derecha. Entonces, como despejando de principio no va a funcionar, lo que haremos será elevar al cuadrado tanto toda la primera parte como toda la segunda parte, quedándonos entonces de esta manera. Lo único que podemos hacer aquí es desarrollar esta cantidad, que nos va a quedar como 4a cuadrada, recordando que tenemos que elevar el primer número al cuadrado y luego también la letra al cuadrado. Pero de este lado lo único que podemos hacer es desarrollar un binomio al cuadrado, recordando que todo este elemento valdría a menos b y estaría elevado al cuadrado. Entonces a y b son representados por la primera raíz que vale a menos la segunda raíz que vale b y todo esto está elevado al cuadrado, por lo que simplemente podemos cambiar toda esta expresión por el desarrollo del binomio. Hemos dejado aquí en blanco esta pequeña parte para poderlo rellenar y este igual a 4a cuadrada es la segunda parte.
Una vez hecha la sustitución, tenemos que el primero se eleva al cuadrado, luego 2 veces otra vez el primero, luego por el segundo, que corresponde a este, y siempre más el cuadrado del segundo elemento. Como aquí podremos notar, esta raíz cuadrada se va a anular con el cuadrado que observamos aquí. De este lado no podemos hacer nada y también aquí el cuadrado se va a anular con la raíz que tenemos afuera. Una vez hecha nuestra cancelación de términos, lo único con lo que nos vamos a quedar es esta cantidad, simplemente lo que está adentro. También para este solamente nos quedamos con lo que está adentro y no podemos hacer más. Incluso podemos hacer una reducción más quitando y menos 0 al cuadrado dejando solo y, aquí también y menos 0 al cuadrado dejando solo y, aquí también y en este último elemento también. Ahora lo que podemos hacer es desarrollar cada uno de estos binomios, el que tenemos aquí adentro y el que tenemos aquí también. Para desarrollar este pequeño binomio podemos aplicar el atajo, recordando que desarrollar este binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado, en este caso tenemos el signo de menos, 2 veces, entonces multiplicamos 2 por c por x, obtendríamos 2cx más el cuadrado del segundo, que sería c cuadrada. Copiaríamos el resto de la expresión y ahora desarrollamos el segundo binomio, que corresponde también a elevar el primero al cuadrado, luego más, que es el signo que tenemos en medio, 2 por c por x, entonces tenemos 2cx y también tenemos el cuadrado del segundo elemento, es decir, más c cuadrada. Copiaremos también el resto de la expresión y obtendríamos todo este desarrollo. Aquí podemos ver algunos términos semejantes que se nos pueden facilitar, como son menos 2cx con más 2cx, que se van a anular por completo. Aquí hemos tenido un detalle de signos cuando hemos hecho la sustitución primera de las distancias. Aquí le pusimos signo de más, que es correcto, recordando que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y en el último extremo es aquí donde tenemos el detalle. Este signo de menos no corresponde a menos debido a que la fórmula de distancia necesita un más. Así que haremos el cambio en todas las raíces que tienen aquí un menos por un más. Una vez que hemos hecho esa corrección de signos, nos va a quedar de esta manera, no afecta nada, simplemente este signo de menos cambiarlo por más. Y ahora vamos a reescribir toda nuestra expresión para simplificar términos. La simplificación nos queda de esta manera, simplemente hemos quitado 12x y 12x que se nos ha anulado y nos queda de esta forma. Ahora lo que haremos será quitar todos los términos que tienen raíz, pasarlos al otro lado. Si te das cuenta, todo este término está restando, así que lo podemos pasar al otro lado sumando. Bien, aquí lo único que hemos hecho es quitar este término de raíces que está restando, pasarlo al otro lado del igual, pasándolo como suma. Este 4a cuadrada está a la derecha, lo pasamos a la parte izquierda, queda como resta. Y podemos ver que tenemos una x cuadrada, otra x cuadrada, o sea 2x cuadrada. Lo mismo pasa con c, una de este lado, otra de este lado. Y lo mismo pasa con y, una de este lado y una de este lado. El 4a cuadrada queda como menos. Si podemos observar cada uno de los elementos como 2x cuadrada, 2c cuadrada, 2y cuadrada, 4a cuadrada y 2 veces las raíces, tiene un valor en común que es el número 2, así que toda esta expresión la podemos simplificar dividiendo cada uno de los elementos entre 2. Una vez hecho ese cambio, lo que podremos notar es que se cancelan este 2, con este 2 también, esta también. Aquí esta división nos va a quedar 4 entre 2, nos va a quedar como resultado 2 y también se nos cancela esta cantidad. Por lo que nuestro resultado simplificado nos quedaría x cuadrada más c cuadrada más y cuadrada menos 2a cuadrada igual a simplemente las raíces. Ahora, para podernos deshacer de estas dos raíces, lo que haremos será elevar al cuadrado tanto a la izquierda como a la derecha, por lo que nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí tenemos varios términos elevados al cuadrado, pero aquí tenemos una propiedad que nos dice que si existe una multiplicación dentro de una potencia, es lo mismo que nosotros separemos la potencia para el primer elemento y la potencia para el segundo, por lo que la raíz que vemos aquí estaría elevada al cuadrado, mientras que la raíz que vemos acá también estaría elevada al cuadrado. Entonces, cancelaríamos la raíz con el cuadrado que se genera y luego también la raíz con el cuadrado que se le genera aquí adentro también. Por lo que la simplificación que nos encontramos sería simplemente quitar las raíces y nos quedaría de esta manera. Para poder resolver este binomio que tenemos aquí, podemos aplicar la siguiente estrategia. Podemos agrupar en un solo término estos elementos que son en este caso positivos y definirlos como el término A para poder restarlos con el término B y elaborar entonces un binomio al cuadrado. Mientras que del otro lado podemos desarrollar este pequeño binomio y este pequeño binomio también. Por lo tanto, lo que podríamos aplicar será nuestra fórmula de binomio al cuadrado, teniendo en cuenta que el primer elemento
corresponde a la cantidad de A, es decir, sería esta expresión, luego menos 2 veces el valor de A, que nos sigue quedando el mismo término, por el valor de B, que es 2A cuadrada. También colocando al final 2A cuadrada. Este es el desarrollo de nuestro primer binomio. Mientras que del otro lado lo que podemos hacer es desarrollar este binomio, este lo vamos a desarrollar con la estrategia rápida, poniendo entonces x al cuadrado y luego menos 2 veces cx más c cuadrado más y cuadrada. En el segundo paréntesis vamos a volver a desarrollar este binomio que sería exactamente igual que este, simplemente que con el signo de más. Desarrollando la expresión de aquí arriba, lo que tenemos es que este paréntesis por ahora lo vamos a dejar así y multiplicamos 2 por 2a cuadrada obteniendo 4a cuadrada y el paréntesis lo dejamos así. Aquí elevando cada término al cuadrado tenemos que 2 al cuadrado son 4 y a cuadrada al cuadrado es a cuarta. Una vez que hemos desarrollado nuestro binomio aquí negativo y acá nuestro binomio positivo, vamos a poder observar que podemos reacomodar los términos simplemente colocando x cuadrada primero, después y cuadrada, después a la variable c cuadrada y el último término pasarlo al final. También acá, x cuadrada la bajamos, luego ponemos a y cuadrada, c cuadrada y el último término lo pasamos al final. Ese acomodo de términos nos permite aplicar una fórmula que se llama binomios conjugados y que como respuesta nos va a dar diferencia de cuadrados. Esta es una fórmula del curso de álgebra. Por lo tanto, podemos tomar a la cantidad A como estos tres elementos que son positivos. Todos ellos formarían solo la primera expresión, tanto para el primer paréntesis como para el segundo, observando que los tenemos idénticos. Luego, el valor de más B lo colocaríamos como más 2cx, mientras que el valor de menos b lo colocaríamos como menos 2cx. Eso quiere decir que vamos a obtener como resultado el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Para poderlos identificar de mejor manera, lo que vamos a hacer es colocar esta pequeña barra para diferenciar que esto es el valor de a menos el valor de b y en el otro es lo mismo el valor de a más el valor de b. Aplicando nuestra fórmula de a más b por a menos b obtenemos el cuadrado de cada uno. Por lo tanto, el cuadrado de a sería estos tres elementos al cuadrado menos el segundo elemento también entonces al cuadrado. Desarrollamos este último elemento de forma individual, 2 al cuadrado, c al cuadrado y x al cuadrado, obteniendo este término. Ahora, como te puedes dar cuenta, este elemento, x cuadrada más c cuadrada más y cuadrada, es idéntico a este elemento, ¿sí? Aquí simplemente la x tendremos que ponerla en medio. Son idénticos y si este lo moviéramos a la izquierda pasaría negativo, o si este lo movemos a la derecha pasaría negativo, haciendo que entonces se cancele todo este término. Ahora lo que podemos ver es que todo el primer elemento, es decir, este tiene un valor de 4, este también tiene un valor de 4 y este tiene un valor de 4, así que cada elemento lo podemos dividir entre 4 para simplificar todavía más nuestra expresión. Una vez hecho este cálculo entre 4, vamos a observar que se anula este 4 con el de abajo, este con este y también estos dos. Por lo que la simplificación nos quedaría menos a cuadrada por nuestro paréntesis, luego más a cuarta, luego menos c cuadrada x cuadrada. Ahora lo que haremos será multiplicar a cuadrada por cada uno de los elementos de nuestro paréntesis, obteniendo menos a cuadrada x cuadrada, luego menos a cuadrada c cuadrada y luego menos a cuadrada y cuadrada. El resto de términos simplemente los copiamos. Ahora lo que podemos hacer es mover este término que tiene x hacia la parte izquierda para poderlo factorizar con este elemento que también tiene x cuadrada. Ahora lo único que hemos hecho es acomodar en orden algebraico cada uno de los términos, colocando primero los que tienen x, luego este que también tiene x, enseguida el que tiene y todos estos elementos que no están asociados ni con x ni con y vamos a pasarlos al otro lado. Una vez hecho estos términos que los hemos movido a la otra parte, lo que podemos hacer es factorizar de este lado x cuadrado debido a que se presentan ambos elementos, por lo que sacamos a la variable x cuadrada y multiplicamos por un paréntesis. Y nos preguntamos, x cuadrada, ¿por qué elemento me va a entregar menos a cuadrada x cuadrada? Como ya tenemos entonces a la variable x cuadrada, simplemente acomodamos menos a cuadrada. Entonces colocamos menos a cuadrada y luego nos preguntamos x, ¿por qué otro elemento ahora me va a entregar esta cantidad? Así que la vamos a acomodar también porque ya tenemos x cuadrada, solo nos falta más c cuadrada. El resto de elementos simplemente los copiamos, quedándonos de esta manera y simplemente este término también lo podemos acomodar para que tengamos una mejor comodidad. Podemos colocar primero a la cantidad que es positiva y enfrente podemos colocar a la cantidad que es negativa y no se afecta de ninguna manera.
Ahora vamos a recurrir a nuestro diagrama de la hipérbola y vamos a utilizar nuestro triángulo del teorema de Pitágoras, recordando que la distancia del centro al vértice se llama A, del centro hacia uno de los extremos se va a llamar B y la distancia C es la que se forma en la hipotenusa que corresponde desde el centro hasta el foco. Por lo tanto, generamos la siguiente relación. La hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la relación del teorema de Pitágoras, entonces, tenemos c cuadrada menos a cuadrada, por lo que podemos tomar esta expresión simplemente y pasarla del otro lado con su operación contraria, que sería menos, y entonces eso nos deja únicamente la variable que vemos aquí de b cuadrada. Quiere decir que esta relación, que es la misma que tenemos acá, la podemos cambiar solamente por b cuadrada. Entonces la podemos reescribir de esta forma, x cuadrada que multiplica solo a b cuadrada y este término lo pasamos igual. En la parte derecha también podemos factorizar a la a cuadrada debido a que se presenta en ambos extremos, colocando entonces la siguiente relación. Como vemos, a cuadrada se presenta en ambos casos, así que sacamos a la a cuadrada, abrimos un paréntesis y preguntamos, a cuadrada, ¿por qué elemento nos va a dar a cuadrada c cuadrada? Solo nos falta c cuadrada. Colocamos el signo de menos y volvemos a preguntar, a cuadrada, ¿por qué elemento nos va a dar a cuarta? Como ya tenemos a cuadrada, simplemente nos falta otra a cuadrada. Como esta relación es la misma que estamos obteniendo aquí, c cuadrada menos a cuadrada, también lo podemos cambiar por su respectivo valor, que sería b al cuadrado. Obteniendo entonces esta expresión ya mucho más reducida. Ahora lo único que haremos será dividir cada uno de los términos entre la expresión que no tiene nada que ver con x y con y. Una vez hecha esta división, vamos a darnos cuenta que a cuadrada, b cuadrada y abajo lo mismo nos va a dar la unidad, mientras que aquí se nos va a cancelar la a cuadrada y de este lado se nos va a cancelar b cuadrada. Por lo que hacer las cancelaciones correspondientes llegamos a x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Una vez hecho todo este análisis, para calcular la ecuación en su forma vertical es prácticamente hacer lo mismo, pero simplemente observando los elementos cuando se encuentra vertical. Vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima ocasión.